Dios les bendiga. Quiero leer el libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y quiero que presten atención a aquello que el Señor está haciendo en estos pasajes. Hay una idea fuerte de parte del Señor acerca de qué hizo el jovencito Jesús a los 12 años cuando sus padres no lo encontraban. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero cuando no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado, oigan esto, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, es claro en este pasaje que una gran parte de lo que Jesús estaba haciendo en ese día era oyendo a los doctores de la ley de ese tiempo. Oigan el 2:46 de nuevo de Lucas. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Estaba oyendo. Oremos. Dios, enséñanos tu palabra en este día. Tenemos necesidad de ti, Señor, del pan diario, pero también de aquel pan que nos sostiene a través de las batallas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús se le desapareció a sus padres por 3 días. Les tomó 3 días encontrarlo y quisiera concentrarme en esos 3 días, pero no puedo. En esta mañana quiero concentrarme en algo que estaba haciendo. Esos 3 días el niño estaba sentado con los doctores de la ley, aquellos que eran los más sabios. Y sabemos, hemos hecho hincapié en el hecho de que él había mesmerizado a los doctores de ese tiempo, a los que conocían todo. Se preguntaban cómo es que este niño sabe tanto. Yo les puedo decir, estaban viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores en el cuerpo de un niño de 12 años. Para todos aquellos que son adolescentes en este tiempo, Jehová te toque y te lleve al punto de entender que Dios puede usarte aún en la edad en la que estás. Y aquí está el Jesús mesmerizando a los de aquellos. Pero hay otra parte que por lo general no hacemos mucho hincapié. Y es la parte que acabo de decir, que estaba en medio de los doctores de la ley oyéndoles. Se puso a escuchar a esta gente. Esta es gente con la que iba a tener grandes batallas. Eventualmente esa misma gente iba a matarlo. Pero es difícil pelear contra un sistema tan grande si no escuchas lo que están diciendo. Aún Jesús llegó con la intención de escuchar. Jesús estaba enseñando que aunque era el Hijo de Dios, se había sentado a escuchar a los filósofos de su era, a los doctores de la ley, a la gente. Qué interesante que uno de esos doctores le está enseñando a Jesús, el escritor del libro, de qué se trata el libro. Pero Jesús estaba escuchando. El arte de escuchar y de escoger lo que vas a escuchar. De tal manera que Jesús pudo luchar para con ello. Y hay una gran batalla en tu corazón acerca de lo que escuchan. Hay una batalla en los cielos peleando por tu oído. Satanás quiere que escuches unas cosas y Jehová quiere que escuches otras cosas. Es más, el profeta lo preguntó de esta manera y lo cantamos. ¿Qué reporte creerás? ¿Qué reporte creerás? Quiere decir que hay un reporte que viene de Satanás. Hay un reporte que viene del mundo. Hay un reporte que viene de falsas doctrinas. Hay una palabra que te viene siendo dada por aquellos que son mandados por el diablo. Oh, pero Jehová está dándote otro reporte y tienes que escoger lo que vas a escuchar. Tienes que escoger lo que vas a escuchar.
A veces el reporte del doctor es que no vas a sobrevivir. Y si Dios así lo decide es otra cosa. Pero a veces, en muchas ocasiones, Dios dice, no es eso lo que yo quiero. Y te manda un mensajero para que te diga lo que tiene que decirte. Oh, en la gracia del Señor tenemos que saber específicamente lo que Él escoge por nosotros. Déjeme decirlo de esta manera. Job, por ejemplo, estaba sentado tranquilo en un día y en un tiempo específico alguien vino a tocarle y le dijo, tus hijos estaban en un lugar y murieron todos en un solo momento y solo yo quedé para venir a darte este reporte. Y en el momento que se terminó de hablar, llegó corriendo otro y dijo, tus animales estaban todos en un cierto lugar y vinieron unas bandas y se las robaron y yo quedé para venir a darte el reporte. Tus siervos y otro tipo de tus animales estaban en otro lugar y todos están muertos y solo yo quedé para darte el reporte. ¿Ustedes creen que es accidente que Satanás dejó vivo a uno solo? No. Necesitaba que estos reportes le llegaran uno tras otro a Job, para que Job fuera atacado por lo que estaba oyendo, no solamente por lo que le estaba pasando, pero cómo le estaba siendo dada esa noticia a él. Oigan lo que dice la Biblia acerca de cómo debemos de escuchar. Romanos 10:17 dice así, así que la fe es por el oír. Óiganlo de nuevo, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. O sea, aquello que escuchas puede llenarte de fe. Si escoges y sabes lo que debes de escuchar, te puede llenar de fe. Pero ¿fe para qué? La Biblia te dice, la fe viene por el oír. Y luego dice, pero el oír por la palabra de Dios. O sea, el oír correctamente es escuchar constantemente lo que Dios dice. Oh, bendiga Dios tus oídos para que sepas lo que debes de escuchar. Aléjate del grupo chismoso en la iglesia, que cuando sales de ese chisme estás lleno de pleito y contienda y quieres que el pastor se vaya. Aléjate de aquellos que constantemente están deprimidos, que aunque Dios los está bendiciendo, cuando ven un vaso siempre lo ven medio vacío, aunque sea medio lleno. Aléjate de aquellos que solo andan buscando cómo crear una contienda en el vecindario. Cierra tu oído a esas cosas y escucha, porque la fe viene por el oír. Déjeme decirlo de nuevo, la fe viene por el oír. Lo que oyes es importante en edificar tu fe. ¿Qué es lo que dice? La fe viene por el oír. Esa es una frase. La otra frase es, pero el oír por la palabra de Dios. O sea, escoge lo que vas a escuchar. Escoge el reporte que vas a decidir que Dios te dé. Y las escrituras son claras acerca de esto. Oigan esto, Hechos 16:25. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oigan esto, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Había una audiencia cautiva. Hombres maldicientes, gente que había estado en la cárcel por bien o por mal, inocentes o culpables, pero lo peor de la sociedad estaba ahí, y ahí estaban Pablo y Silas, y a medianoche, en medio de la noche, comenzó el Señor a tocar sus corazones, y allí en aquellos cepos comenzaron a ir los presos y a despertarse. ¿Qué oían? Oían la voz de Pablo y la voz de Silas. No sé si cantaban bien, probablemente no, pero estaban gozándose en el Señor y cantaban un himno, dice la Biblia. Jehová sea bendito. Y se oía aquello a través de todo el lugar. Se llenaron las celdas de la gloria de Jehová. Ustedes conocen cómo termina ese pasaje. Pero esos presos, dice la Biblia, estaban escuchando. No gritaban y decían cállense, pero oían aquellos cantos y algo estaba pasando dentro de sus corazones. La fe viene por el oír, y estos estaban escuchando himnos y estaban escuchando la alabanza del Señor. Óiganlo de nuevo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Proverbios 18:13 dice esto: al que responde palabra antes de oír,
le es futilidad y oprobio. O sea, no te das tan rápido en responder a algo que no entiendes todavía. Por eso tenemos a Jesús en el templo, escuchando a un sistema y a una gente con la que él estaba en desacuerdo, pero de todas maneras estaba escuchando. No, óiganlo de nuevo, Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, le es futilidad y oprobio. Proverbios 19:27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Óiganlo de nuevo, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. O sea, detente de estar oyendo tanta cosa sin sabiduría. El tonto que se junta con tonto se hace más tonto todavía. Trata de escuchar algo que esté por encima de tu inteligencia, algo que te suba a otro nivel. Escucha la sabiduría. Encuentra gente que ama al Señor y escucha la sabiduría. Y dice, cierra tu oído a las cosas que te alejan de la sabiduría. Santiago 1:19 dice, por esto, más amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Óiganlo de nuevo. Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Óiganlo, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, que una de las razones Dios te dice que seas más pronto para oír que para hablar. O sea, escucha. Hay una batalla por tu oído. Escucha lo que Dios quiere que escuches. Lucas 11:28. Y él les dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Óiganlo de nuevo, palabras de Jesús. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Bienaventurados los que oyen. La fe viene por el oír. Jesús se sentó a escuchar. Escucha sabiduría. Cierra tu oído a las cosas que no tienen de sabiduría. Vez tras veces más, cada libro de la vida de la Biblia tiene esa palabra. Escucha, escucha. Ten cuidado de lo que escucha. Guarda tu oído. Haz lo que tienes que hacer. Y en medio de eso comienza a crecer la fe. Cuando se mete al internet, no escucha a cualquier tonto. No se meta a cosas que le van a estorbar en su espíritu. No ande escuchando. Cuando esté escuchando predicadores, escoja lo que Dios le está tocando en el corazón para que no llene su cabeza de cosas que tienen falta de sabiduría. Cuando está orando, busque la voz del Señor. Mis ovejas conocen mi voz y la oyen y la siguen. Tienes que aprender a través de tu oído o a oír la voz de tu pastor hablando del Señor que te guía a través de las cosas. El Señor sabe que hay una batalla por tu oído. Que Dios te ayude a saber qué escuchar. Dios te guarde.